una planta común. Realmente yo creo que todos en algún momento la han visto en algún parque público, en la calle incluso, porque crece bastante fácil. Se le conoce también con el nombre de hierba del diablo o trompeta del ángel. Y lo característico es esta flor blanca, pero la realidad es que la toxicidad la pueden dar las hojas, la flor y también las semillas del fruto. Proviene de la planta, de la familia Datura stramonium, una familia que involucra a otras plantas que también se les conoce en términos toxicológicos como las plantas del amor, en donde también entra, por ejemplo, el floripondio, que tiene efectos alucinógenos y narcóticos. En la medicina tradicional, todas estas plantas tienen mucho uso. Es parte de rituales, es parte incluso de algunas técnicas para curar ciertas enfermedades, pero por lo que más conocemos al toloache es porque se le reconoce como parte de las famosas pócimas del amor. Otro nombre con el que también se le conoce es el de belladona. La sustancia que genera el problema médico, el que genera la toxicidad, son estos alcaloides, la iosiamina, la escopolamina y la atropina. Todos estos alcaloides son causantes de efectos tóxicos, prácticamente de un toxíndrome anticolinérgico. La concentración del alcaloide va a variar, y de aquí que sea tan problemático y el por qué desaconsejamos tanto el uso de este tipo de plantas. No es que en general estemos en contra o que no podamos reconocer ciertos beneficios de la medicina tradicional, es simplemente que no se puede justificar una dosis como cuando hablamos de fármacos. No podemos hablar de cantidades exactas, todo en realidad es como al tanteo. Por lo tanto es que la concentración de alcaloides pues también va a ser muy variable. Va a depender del tipo de planta, de cómo fue cultivada, de dónde se cultivó, de si utilizó algún abono. Se habla más o menos de una concentración que va desde 0.2 hasta 0.5%. Y como les decía, prácticamente todas las partes de la planta son tóxicas, pero las que resultan aún más peligrosas son justamente las semillas. Cuando se abre el fruto, nosotros encontramos todas esas semillitas oscuras como de color café negro y se considera que cada una de estas semillas contiene 0.1 miligramo de atropina. La dosis letal de atropina está establecida en aproximadamente 10 miligramos y de escopolamina en 2.4 miligramos para una persona adulta. Entonces realmente bastaría con que se masticara uno de estos frutos para poder acercarnos a la dosis tóxica. En los productos que se venden, como veíamos en la noticia, pues realmente no sabemos cuánto contenido del alcaloide se tiene. Por eso es que los efectos pueden ser tan variables. Hay gente que puede decir que ha utilizado productos con toloache y que no le ha pasado absolutamente nada, pero hay gente que a lo mejor que con tan solo una toma ya puede tener efectos tóxicos. Vean, por ejemplo, ese producto que pues dice abiertamente que contiene toloache, ¿no? Pero además vean cómo dice, producto garantizado por sus excelentes resultados para dominar al ser querido y así poder manejarlo a su antojo. Permite que sus caprichos se hagan realidad. Pues como publicidad es buenísimo, ¿no? Yo creo que cualquiera caería ante una publicidad tan buena. Los productos, además de que se obtienen fácilmente, en cualquier tienda naturista se compran, en los mercados se compran, pues no tienen costos elevados. Por ejemplo, ronda entre los 130 y 150 pesos. Como decía la noticia del inicio, es incluso hasta más barato que llevar a cenar a alguien o que comprarle un peluche. Pero ya nos estamos poniendo también un poquito más hipster, y ahora ya no solo son esos productos de las tiendas naturistas, ahora también encontramos el toloache en las cervezas. Estas cervezas se comercializan en el Estado de México, como tal se produce en Toluca y se conoce como la cerveza del amor. Y vean como uno de los componentes es justamente también el toloache. Clínicamente, les decía, lo que nos va a producir es un toxíndrome anticolinérgico. Es decir, una vez que se ingiere el toloache, ya sea por la planta, las hojas, las semillas, a través de una infusión, a través de un brebaje, se va a producir una serie de síntomas que van a aparecer desde la primera hora hasta 4 horas después de su ingesta y que efecto mantenido puede tener hasta por 48 horas. Estos efectos se caracterizan sobre todo por una boca seca, dificultad para deglutir, dificultad para hablar, una visión borrosa y fotofobia. Posteriormente, el paciente se ve confundido, agitado, puede llegar a tener incluso un comportamiento un tanto agresivo y pierde la coordinación motora.
Cuando nosotros los revisamos, lo que encontramos es un paciente con los signos vitales a la alza, que es la característica del toxíndrome anticolinérgico, porque tiene una acción a nivel del sistema nervioso parasimpático en los receptores muscarínicos. Entonces, este paciente va a estar taquicárdico, taquinéico, hipertenso y en algunas ocasiones incluso puede presentar hipertermia. Algo muy característico en la exploración física es la midriasis. Una midriasis que incluso puede persistir durante mucho tiempo y que tiene que ver también a veces con el contacto local que se hace con la planta. Y de aquí que se relacione con esta pócima del amor. Es bien sabido por todos que cuando miramos a la persona que nos gusta, se dilatan las pupilas. Pero el amor no es el único que provoca la dilatación pupilar. También lo hace el toloache y también lo hace la cocaína. Entonces, de ahí que la toxicología y el amor vayan tan de la mano. La piel del paciente también se ve seca, el paciente se ve rubicundo. En algunos casos incluso llegan a generar un exantema escarlatiniforme. La peristalsis disminuye o incluso en algunos casos está completamente abolida y a veces puede haber incluso hasta retención urinaria. Y en la exploración neurológica, pues les decía, un paciente ansioso, inquieto, que puede llegar incluso a alucinar y en casos mucho más graves puede llegar incluso hasta convulsionar. Por eso esa tabla comparativa. De este lado, los síntomas del enamoramiento. Y de este lado, los síntomas del toxíndrome anticolinérgico. Vean cómo en realidad son bastante similares. Por eso es que se le llama así la pócima del amor. Físicamente, yo voy a tener a un paciente que pareciera estar perdidamente enamorado, pero en realidad lo que está es perdidamente intoxicado. Es muy importante aprender a reconocerlo, porque no siempre se va a reconocer el consumo del toloache. De hecho, justamente, la persona que lo ingiere no sabe que lo está ingiriendo, ¿no? Es una sustancia que le va a dar a alguien más buscando el efecto del enamoramiento. Por eso es muy importante aprender a distinguir este toxíndrome, para que nosotros podamos tener la sospecha diagnóstica y por lo tanto poder hacer y dar el tratamiento correcto. Hay casos en donde no hablamos de este escenario de las pócimas del amor, sino de intoxicaciones accidentales. Es bien sabido que los niños son muy curiosos, los niños todos se llevan a la boca. Entonces también hay casos reportados de niños intoxicados por toloache, porque justamente la planta la comen, el producto, el fruto como tal, lo mastican, que es donde están las semillas que mencionábamos al inicio, y presentan toda esta sintomatología. Cuando se utiliza de manera crónica, ahora sí regresando a este escenario de provocar el enamoramiento, el comportamiento del paciente cambia. Hablamos ya de una intoxicación crónica en donde podemos llevarlo a cambios en cuanto a la personalidad. Suelen ser personas con más ira, una menor respuesta en cuanto a técnicas de sociabilizar. Son personas con problemas para concentrarse y en casos más extremos pueden llegar a causar daños neurológicos que son totalmente irreversibles. De ahí que, de hecho, cuando surge el mito del toloache, se piensa o surge la leyenda de que realmente el nombre como tal significa cabeza baja. Y eso es porque la voluntad de la persona que lo está consumiendo se pierde. Es incapaz de poder responder a nada y únicamente actúa como si siguiera las órdenes de alguien. Les digo, algo pues básicamente como lo es el enamoramiento. Para hacer el diagnóstico, pues no tenemos nada más que la clínica. No hay una prueba de laboratorio como tal que nos mida la concentración de toloache o la concentración de escopolamina o de los alcaloides que contiene. En laboratorios generales lo único que podremos hallar podría ser una leucocitosis, alguna elevación de las pruebas de funcionamiento hepático, algo muy moderado en realidad, pero pues no es algo específico. Aquí yo creo que cualquiera está pensando en por lo menos 5 diagnósticos diferentes que nos van a dar estas mismas alteraciones. Así que en realidad el grado de sospecha y el buen interrogatorio, que muchas veces es muy dirigido, es lo que nos va a ayudar a diagnosticar. Hay que hacer un diagnóstico diferencial. Cuando nosotros vemos en la práctica a alguien con un anticolinérgico, pues la realidad es que lo primero que pensamos no es el toloache. En realidad podemos pensar en intoxicaciones medicamentosas. Los antidepresivos, por ejemplo, en un grado de intoxicación, producen justamente este mismo toxíndrome. También hay que hacer diferenciación con intoxicación por atropina y sus derivados, con algunas otras drogas,
como las anfetaminas, como el LSD, que también tienen efectos alucinógenos, y por supuesto con otras entidades médicas, clínicas, como lo es la esquizofrenia. Ahora, así como lo dice este libro, ¿no? ¿Cómo curarte del TOLOH? ¿Cuál es el tratamiento? Cuando yo identifico a un paciente que tiene este toxíndrome, lo primero que tengo que buscar es una descontaminación gastrointestinal. Esto sobre todo si hablamos de un consumo agudo, o por ejemplo de los escenarios en donde son niños que accidentalmente consumen la planta. Y esta descontaminación es básicamente con un lavado gástrico, que se hace idealmente en las primeras 2 horas posteriores a la ingesta, y con el uso de carbón activado en una dosis única. Existe también un antídoto, que es la fisostigmina. La fisostigmina es un carbamato, con el cual lo que buscamos es llevar a un paciente que pueda tener un toxíndrome anticolinérgico a datos colinérgicos. Sin embargo, tiene sus peros, tiene sus contraindicaciones, y son sobre todo las alteraciones cardíacas. Si yo tengo un paciente que ya tiene cambios en el electrocardiograma, un paciente con hipertensión, con taquicardia, como les decía al inicio de la plática, eso en realidad ya me contraindica el utilizar este antídoto. Y entonces, como únicas armas, me quedo con las técnicas de descontaminación y con el manejo de soporte. Cuando hablamos de intoxicaciones agudas, la realidad es que cuando se da una atención oportuna, el pronóstico suele ser bueno. El paciente se recupera, se revierten los síntomas y no hay algún tipo de secuela. El problema viene cuando hablamos de toxicidad crónica, personas que lo consumen durante mucho tiempo en cantidades más pequeñas y que generan ya entonces las secuelas, sobre todo las neurológicas. Aquí ya no nos sirven las técnicas de descontaminación, aquí en realidad las técnicas de soporte tampoco tienen una función en específico y ya es un tratamiento que pasa más a un campo de la neuropsiquiatría. Por lo tanto, quiero terminar esta primera parte del simposio con esta reflexión sobre el TOLOH, ¿no? Con el TOLOH no lo vas a enamorar, lo vas a intoxicar. Hay que tener cuidado con esta planta. Y para dar continuidad a estas sustancias mágicas, pues vamos a seguir con el misterio, hablando ahora del peyote. Y para eso invito al podio al doctor Natanael del Ángel. Adelante, por favor. Sí se escucha. Muchas gracias, doctora Leslie, y a todo el grupo de médicos internistas que está aquí y también que me hizo la invitación a este congreso. Entonces, yo cuando vi el título del apartado que estaba de otros demonios, amor y magia,